Bueno, de nuevamente estamos aquí con ustedes y para seguir discutiendo y analizando diferentes temas en donde pues realmente es necesario que a través de las redes sociales y de este espacio para analizar los temas en que afectan los diferentes pueblos, diferentes naciones y una de esos es el que está ahorita el TIAR. Saben ustedes en las noticias, en las redes sociales, que Venezuela ha sido víctima de tantas sanciones y agresiones uh, diplomáticas y agresiones económicas durante los últimos años, durante los 20 años, sanciones económicas y han querido invadir a Venezuela, pero no han podido porque siempre han sido derrotados en las instancias internacionales como en la OEA y en las Naciones Unidas. Pero como naciones, después de la Segunda Guerra Mundial, hay instituciones, se crearon, como el ejemplo el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es militarmente, es un tipo de especie como la OTAN de Europa, que después de la Segunda Guerra Mundial, pues crearon la OTAN para defender a todos los países europeos, porque Alemania a través de Hitler invadió a gran parte de Europa, por eso fue la Segunda Guerra Mundial y por eso quería invadir a la Unión Soviética, por eso Rusia y Estados Unidos y la Europa se metieron para terminar con el movimiento nazi que estaba invadiendo más de la mitad de toda Europa. Y después de eso, del 1947, nació el TIAR. De todos los países del continente son miembros de eso, en donde cada país, si solicita ayuda militar en la OEA, se le puede llegar esa ayuda militar. Cada país tiene que poner un porcentaje de militares para librar ese país. Por ejemplo, si México es invadido por un país como Estados Unidos, entonces puede México ir a solicitar en la OEA a que todos los países pongan unos 5,000 soldados, buques, poderío militar para sacar esos invasores. Entonces lo mismo están haciendo con Venezuela, están tratando de hacer eso, pero en Venezuela no hay ocupación militar, no hay una invasión militar. Estados Unidos acusa a Venezuela de que ahí está Rusia y Cuba, dice, militarmente asistencia, pero todo estado, todo país tiene acuerdos militares con otros países. Vemos el Triángulo Norte, que es Canadá, Estados Unidos y México, tienen asistencia militar, invierten millones de dólares en militares. Por eso México dice que que nosotros decimos en México, que en cualquier país se debería invertir más en educación, salud y crear trabajo, no en militares, pero invierten en militar para proteger una oligarquía en cada país. Entonces, y también Colombia está usando ahorita su territorio para crear paramilitares, para crear terroristas, para invadir a Venezuela o para crear una especie de provocación. Álvaro Uribe o José Manuel Santos hace 8 años bombardeó el territorio de Ecuador con la excusa de que las FARC tenía su campamento allí, y lo cual fue muerto Raúl Reyes, que era uno de los comandantes de las FARC. Pero Ecuador no respondió militarmente. ¿Por qué? Porque no tenía la capacidad. Entonces lo mismo quieren crear en Venezuela ahorita. Quieren bombardear supuestamente bases guerrilleras o de las FARC en el territorio venezolano para crear ese conflicto. Pero Venezuela, si Colombia, Iván Duque, lanza un misil en el territorio venezolano, seguramente el pueblo miliciano, el pueblo revolucionario de Venezuela va a responder de igual manera. Entonces, eso es la provocación que quieren la oligarquía de Bogotá y Estados Unidos, con la excusa, si ocurre eso, puede haber una invasión militar de Estados Unidos y de otros países contra Venezuela para acabar con su
sistema democrático revolucionario en elecciones. Entonces, eso es el tema, de que todos los países tienen acuerdos militares con otros países. En Colombia, Estados Unidos tiene como una docena de bases militares en Colombia y nadie dice nada que es una invasión. Y también está invitando a la OTAN para que tenga su base militar en territorio de nuestro continente, en Colombia. Entonces, si Venezuela puede ir también a buscar apoyo del TIAR en la OEA, pero Venezuela ya no es miembro de la OEA, se retiró de la OEA, porque la OEA solo ha servido como una sede colonial en donde ha hecho invasiones en todo el continente, en Guatemala, en Chile, en Haití, en Cuba, en República Dominicana. Todo ha usado la Carta Democrática como una excusa para invadir. Y ese es el tema de hoy sobre el TIAR, que es un TIAR, es traidores, imbéciles, arrastrados de rateros coloniales en cada país. Eso significa el TIAR. Entonces, comparten el video y comenten en sus redes sociales para que vayamos entendiendo más sobre nuestro sistema político, económico y pues ciertamente acuerdos militares entre naciones, y que no es necesariamente que todos los países ciertamente del continente deben estar unidos. ¿Para qué? Pero para terminar con el hambre, para terminar con la pobreza y para que todos los países tengamos satélites en el espacio para que el beneficio de nuestra sociedad en todo el continente. Compartan el video.